En este video haré una miniatura para el Rubius. Verás todo el proceso de creación desde cómo obtuve los modelos en el Blockbench hasta los retoques finales en el Photoshop. Créeme que el resultado te sorprenderá. Empecemos. Tenía 4 referencias para esta miniatura, de las cuales 3 eran sobre el mod Broken Script, que es el mod del que va el video del Rubius. Lo que más destaca de estas miniaturas es el cielo rojo, y esto no es casualidad, pues el rojo está muy presente en este mod. Hablando del estilo de la miniatura, podemos notar que en la mayoría hay un elemento en común: el protagonista en primer plano y el peligro o villano en el fondo. Así que esa será la estructura que vamos a seguir. El primer paso es sacar los modelos del mod y abrirlos en Blockbench. Ahí podremos manipularlos y dejarles la pose establecida, para luego exportarlos al Cinema 4D. Lo mismo con la skin. En Blockbench tenemos un modelo del personaje el cual trae poses ya establecidas, como por ejemplo la de shiftear. Así que sí, no utilicé ningún rig para esta miniatura. Ya con los modelos en el Cinema 4D, empecemos a armar la composición. Lo primero que hice fue crear el árbol donde Rubius estará escondido y ubicar la cámara de tal manera que el personaje esté en primer plano a la izquierda de la miniatura. Lo siguiente que hice fue trabajar en el escenario, que como dato curioso, este escenario ya lo había usado en una miniatura de Fargan, pero para este me venía genial también. Una vez que tenemos todos los elementos, es cuestión de ubicarlos de tal manera que queden visualmente atractivos. En este punto estoy iluminando. Sinceramente, la iluminación no le presto mucha atención en el cinema, pues siempre me gusta dar todos los efectos en el Photoshop. Sin embargo, creo que está interesante que vean el proceso, pues utilizo métodos que quizá desconocías. Concretamente en este estilo de miniatura, la iluminación es de suma importancia, ya que debemos lograr ese ambiente, esa atmósfera que le dé el aspecto terrorífico que estamos buscando. Puedo darles algunos consejos para esto. Creo que se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Uno es el fog, debe transmitir la sensación de neblina y de poca visibilidad. 2. Los colores no deben ser tan saturados, es mejor optar por colores fríos y no tan intensos, aunque cada quien juega con los colores como quiere. Y 3. Resaltar el peligro y si es necesario exagerarlo. Con esto quiero decir que puede que el monstruo dentro del mod o en el juego se vea del mismo tamaño del personaje, por ejemplo, pero si debemos hacerlo gigante, se hace. Se debe hacer todo lo necesario para transmitir peligro. Y esos serían los consejos. Si los tienes en cuenta, podrás lograr resultados increíbles.
llegó por fin la parte del Photoshop, mi parte favorita, en la cual vamos a tomar la mayoría de decisiones importantes, como por ejemplo de qué lado va a venir la luz y de qué lado se van a reflejar las sombras. Es por eso que en la parte del Cinema 4D les dije que no le daba mucha importancia a la iluminación, ya que realmente es aquí donde voy a empezar a dar esa atmósfera tenebrosa, voy a empezar a ajustar donde quiero más luces, donde quiero menos, voy a empezar también a ajustar la paleta cromática que va a tener la miniatura. Básicamente aquí es donde empiezo a crear la miniatura. Y bueno, lo primero que estoy haciendo es básicamente lo que mencioné al principio, ajustar de qué lado va a venir la luz y de qué lado se van a reflejar las sombras, tanto en el monstruo como en el personaje principal. En este caso la iluminación va a venir desde la izquierda, es decir que las sombras se van a reflejar a la derecha. La paleta de colores básicamente va a ser un tono rojo, como mencioné al principio del video, el rojo está muy presente en este mod, y para contrarrestar un poco el rojo y que no quede tan saturado, las luces van a ser en amarillo y las sombras van a ser en un azul oscurito para darle esa tonalidad fría que mencionaba al momento de darle los consejos. Este es el resultado final de la miniatura. Les pondré en algún momento también un antes y un después para que puedan comparar cómo era cuando la rendericé y cómo era después de darle los retoques clásicos en el Photoshop. Si quieren que les haga un video donde les explique paso a paso cómo hacer esta iluminación, cómo retocar en el Photoshop y básicamente cómo hacer miniaturas de este estilo concretamente, déjenmelo dicho en los comentarios y les empezaré a preparar un tutorial largo y donde les explique paso por paso y a detalle cómo crear miniaturas de este estilo, ya que es un estilo que actualmente está en tendencia. Ya sabes, en los comentarios déjame dicho si quieres ese video y también apóyalo con un like, ya que eso es lo que me motiva a seguirles trayendo videos. Quiero también pedirles perdón por la inactividad, agradecerles por los 16,000 suscriptores, muchísimas gracias. Y aquí a la izquierda tienes el video donde enseño el rig que utilicé para esta miniatura y a la derecha un video que te recomendará el algoritmo de YouTube. Este video ha llegado a su fin, pero estoy seguro que nos volveremos a ver en un próximo video. Adiós.